tenía algunos pequeños anuncios que hacer. Primero que nada, recordarles que parte del objetivo de estas jornadas es la preparación del Congreso de Extensión del Grupo de Universidades Montevideo, que va a ocurrir a principios de octubre. Ahí hay afiches, volantes con las temáticas y convocarlos a que, bueno, de que también vengan a ese evento. Recordarles también de que las jornadas siguen en la tarde con los temas de digitalización y los archivos, y también mañana. Ahí también los invito a que miren la programación de la jornada. Un detalle es que la unidad de comunicación está registrando estas jornadas, sacando fotos, haciendo registros de video. Si alguna persona no quiere aparecer en ellos, le pido que se comuniquen allá con Romy, que se lo hagan saber. Todo lo que se ha producido a lo largo de la jornada, las compañeras de comunicación lo están publicando en las redes de UDELAR y en el Instagram, que se llama Extensión UDELAR. Así que pueden ir acompañando las fotos y las noticias. ¿La inteligencia artificial no puede rejuvenecer? No, no rejuvenece nada, no. Desgraciadamente tampoco hace crecer. Discriminación. Bueno, perdonen la informalidad. Sigue nuestra presentación Rodrigo Rampolli, que es docente del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y coordinador desde la Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones del Museo de Sitio de Vagones, el sitio de memoria Los Vagones. Estamos como dándole vuelta. Bueno, adelante. Bueno, buenos días a todos y todas. ¿Ya me querés retar por el tiempo que me va a pasar o lo dejamos para después? Bueno, buenos días. A mí me toca hablar sobre un proyecto que tenemos en la Intendencia de Canelones que se llama Circuitos de la Memoria. En realidad, como creo que no es una cuestión que sea bastante conocida, como puede ser la ley de sitios o los sitios de memoria, le voy a dedicar una parte importante del tiempo a contar de manera descriptiva de qué se trata este proyecto de circuito de memoria para después plantear algunas reflexiones en torno a las preguntas que nos planteó Carmen y Karina. Los circuitos de la memoria es un proyecto, en realidad es una política pública que de este periodo cuenta con un presupuesto, es decir, con recursos asignados, y viene del primer periodo que la Intendencia de Canelones tiene un espacio destinado al trabajo de los derechos humanos, y dentro de ese trabajo de los derechos humanos una línea de trabajo fuerte sobre el tema del pasado reciente y de la memoria, ¿no? Trabaja los derechos humanos de una perspectiva mucho más amplia. Viene de ese primer periodo, cuando en realidad no era Dirección de Derechos Humanos, sino que era Secretaría de Derechos Humanos, y en la actualidad hay 3 circuitos de memoria establecidos en el departamento, que son el de Salinas, del año 2017, el de Ciudad de la Costa, del año 2021, y hace unas semanas inauguramos el circuito de memoria de Las Piedras. Tenemos proyectado, o estamos trabajando, mejor dicho, en la actualidad en 2 circuitos más, uno en la localidad de Pando, que tenemos la particularidad que desde Extensión y a través de Carmen y Karina están trabajando con nosotros ahí en el territorio, y también tenemos algunos avances significativos también para un circuito de memoria en el municipio de Parque del Plata, Las Toscas. Y a su vez, para este quinquenio, hay proyectado 2 circuitos más que están todavía como muy en las primeras conversaciones y en un caso ver cómo se retoma, pero no lo quiero mencionar para no comprometer. El objetivo general un poco de ese proyecto es generar un trabajo de recuperación de memoria comunitaria y que eso pueda determinarse en una demarcación en el espacio municipal, más que urbano municipal, porque en el caso, por ejemplo, de Las Piedras tenemos demarcaciones en áreas suburbanas y rurales. Ahí
yo les traje para compartir lo que fue el resultado final de ese proceso de trabajo de circuito en Las Piedras. Vemos obviamente que hay como un núcleo muy importante de mojones y de señalizaciones en torno al casco urbano, pero hay otras señalizaciones que salen de esa centralidad, por ejemplo en La Huella, un lugar que también se destinó a Perico, después una casa de resistencia, un lugar identificado por la comunidad como un espacio de resistencia en el medio rural, etcétera, etcétera. El objetivo general de ese proyecto es diseñar e implementar una propuesta interactiva de carácter pedagógico y territorial que, a través de un proceso comunitario de identificación y rescate de memorias, contribuya a la difusión, comprensión y reflexión crítica sobre los hechos acontecidos durante el periodo del terrorismo de Estado en las distintas localidades del departamento de Canelones, promoviendo la construcción de memoria colectiva y el fortalecimiento de procesos de sensibilización ciudadana entre habitantes y personas que transiten esos espacios. La idea un poco es que el resultado de ese proceso entre a partir del escenario público, de espacios de circulación, pase a ser parte también de la vida cotidiana de las personas que transitan por esos territorios. Y tiene 3 objetivos específicos que en realidad son como las líneas que en términos generales tratamos de seguir en ese proceso, que son identificación y señalización de espacios asociados a hechos de especial relevancia ocurridos durante el periodo del terrorismo de Estado, que pueden ir tanto de episodios vinculados a las violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, como acciones de resistencia comunitaria de considerable impacto social y político. En este componente se incorporan acontecimientos cuya significación se vincula a su repercusión local, la participación colectiva o su valor simbólico para la memoria de la comunidad. Esa es como una primera línea de trabajo. La otra es identificación y señalización de personas, colectivos, instituciones y espacios que desempeñaron un papel significativo en los procesos de resistencia, solidaridad y organización comunitaria. Se busca visibilizar las múltiples formas en que la vida cotidiana de las comunidades fue atravesada por estos procesos históricos. Y el tercer punto es identificar y señalizar cuestiones de carácter simbólico y pedagógico orientados a representar experiencias, prácticas y dinámicas cotidianas propias de aquel periodo, contribuyendo a contextualizar las formas locales de organización, vigilancia, represión y resistencia. Este eje busca favorecer una comprensión situada de la memoria histórica, promoviendo el diálogo entre experiencias del pasado y reflexiones del presente. Eso es como en términos generales lo que busca el proyecto. Esto no quiere decir que esto sea escrito sobre piedra, sino que en realidad en cada territorio estos ítems o estos objetivos específicos o estas líneas de trabajo son discutidas, son negociadas, se les puede incorporar otros elementos que son parte de esos procesos también locales. Es decir, no es una cuestión rígida. Y este proyecto tiene una metodología de trabajo que se puede englobar en 3 partes. Una que es una cuestión más comunitaria de trabajo y otra una cuestión o articulada más bien con otras decisiones y pasos que son más de carácter institucional, bueno, que requieren que existan y que se den. Primero que nada está la construcción de la iniciativa, es decir, quién propone la construcción de un circuito dentro de la localidad. Y ahí ya hay experiencias que son diferentes. Por ejemplo, hay experiencias donde es el propio municipio que solicita a la Dirección de Derechos Humanos la realización de este trabajo. Pero, como nos pasó en el caso de Pando, es la comunidad que le pide al municipio que se desarrolle este trabajo. Después que se genera este primer paso de decir, bueno, vamos a trabajar en este proceso, se tiene que trabajar en el consejo municipal de cada localidad y tiene que haber una aprobación, porque después van a haber recursos e intervenciones en el espacio público que tienen que pasar primero por ese consejo municipal. Y después se hace una convocatoria abierta a la comunidad, donde puede estar la parte demandante, el gobierno departamental y el gobierno local, para generar una mesa de trabajo que es lo que le va a dar el andamiaje a este proceso. Esa mesa de trabajo, en realidad, es la columna vertebral de todo el proceso, ¿no? Pues está integrada por vecinos que de alguna manera son los protagonistas de ese proceso y son los que generan los acuerdos y son los que generan las bases de todo el trabajo que se va a venir después. En esta primera etapa, lo que se genera con esa comunidad es un mapeo general de qué aspectos se pretende visibilizar en este proceso de construcción del circuito de la memoria. Trabajamos básicamente con 3 ejes. Cualquier cosa me corregís, Carmen, que vos estás bastante interiorizada.
que son, bueno, pensar acontecimientos, pensar espacios y personas y pensar colectivos. Y a partir de ahí, la propia comunidad elabora una lista de personas que van a ser las fuentes orales para la construcción de este circuito, ¿no? Que ahí se generan los acuerdos, las discusiones, los debates, las negociaciones en torno a ello. Después viene una segunda etapa, que es la etapa de entrevistas, que se inicia en realidad con la etapa de entrevistas, ya con esa lista de personas a entrevistar, desde la Dirección de Derechos Humanos, y ahora en este caso también con extensión, desarrollamos las entrevistas. Que es una cuestión bastante compleja de pensar, porque por un lado aleja a la comunidad de ese proceso también participativo de construcción, ¿no? Pero también nos da a nosotros algunas ciertas ventajas, por ejemplo, para poder mantener una sistematicidad, poder mantener ciertas metodologías a la hora de hacer las entrevistas. Tal vez ese es el momento más extenso temporalmente, esa realización de entrevistas. Y otro elemento también que nosotros trabajamos, también por qué nosotros hacemos las entrevistas y no la comunidad, porque hay un elemento central para después trabajar con los resultados de esos testimonios, que es la confidencialidad de los datos. En realidad nosotros trabajamos con entrevistas, que ahora después lo voy a explicar, donde no circulan los datos de las personas que dan su testimonio, sino que en realidad trabajamos con el testimonio en sí. Una vez elaborado, terminado ese proceso de entrevistas, pasamos a una etapa de diseño del circuito a partir de los resultados que obtenemos en esas entrevistas. Ahí se plantea nuevamente en la mesa de trabajo con la comunidad, y es la comunidad la que termina resolviendo, por más que pueda existir una propuesta previa desde el gobierno municipal, es la comunidad la que termina resolviendo cuáles son los espacios que se van a terminar demarcando en esa comunidad. Ahí, por ejemplo, en ese mapa de las piedras vemos el resultado final, pero en realidad la propuesta era mucho más amplia, ¿no? La comunidad resolvió por distintos conflictos o por distintos temas bajar algunos espacios de esa lista final. El circuito de las piedras tiene 27 mojones, pero creo que andábamos en 29, por ahí una cosa así. Bueno, por no lograr determinados acuerdos, por ejemplo, 2 mojones resolvimos, o la comunidad, mejor dicho, resolvió no colocarlos. Y después lo que se hace es que esta demarcación no es en un formato de placa, sino es en un formato más de un cartel, una especie más amplio, ¿no? Entonces explica un poco qué es el lugar y generalmente contiene una historia, alguna anécdota que relacione a ese lugar con alguna parte de los testimonios. Entonces es la propia comunidad la que resuelve cuál es la historia que se va a implementar en esa demarcación, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, veo ahí, por ejemplo, la revista La Plaza, ¿no? Le compartimos a una persona, viene y elige, bueno, yo quiero escribir el mojón sobre la revista de La Plaza. Se le comparte todos los testimonios que hacen referencia a la revista de La Plaza, y esa persona decide cómo va a encarar ese mojón. Puede ser el fragmento de una anécdota, puede ser una transcripción literal, puede ser la interpretación de varios pasajes de las entrevistas, y eso hace que la propia composición del circuito sea bastante heterogénea, ¿no? Porque vamos a encontrar fragmentos simplemente de historias, como por ejemplo en el Liceo Manuel Rosé, que es una historia de un acto de protesta que hicieron los estudiantes en el año 74, o que la persona que le tocó, que eligió escribir ese mojón, resolvió exponer solamente esa historia. O por ejemplo en la parroquia San Antonio, donde la persona en realidad agarró todos los testimonios que hacían referencia y hizo un texto propio, mucho más analítico, mucho más interpretativo, y es el cartel, es el texto que funciona en ese mojón. También los contenidos de esta cartelería también es discutida y aprobada por la propia comunidad. En realidad nosotros ahí no participamos mucho, salvo en algunas cuestiones muy particulares, o para ayudar a resolver algún conflicto, pero en realidad es la propia comunidad que las personas que integran esa mesa de trabajo las que resuelven qué es lo que va ahí, y después se pone en una especie de plenario general a consideración del resto. Y bueno, y después viene toda una parte también más institucional, que es el diseño de esa cartelería, la instalación. Después tiene que volver al Consejo Municipal para aprobar esa demarcación, y después tiene que recibir la anuencia final de la Junta Departamental de Canelones, porque es una intervención sobre el espacio público que también, en cierta medida, a nosotros nos da un respaldo, ¿no? Porque también se dan determinados conflictos
en relación a los espacios, ¿no? Nadie quiere que le pongan un cartel en la casa, o no todos quieren que le pongan un cartel en la puerta de la casa, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos también es generar como una instancia de acercamiento con las personas, ver si, bueno, y en caso, ver si no lo quieren en la puerta, ponerle un espacio cercano, ahí ver si también tenemos que modificar la cartelería, porque no es lo mismo que diga en esta casa se reunía tal grupo, o en las inmediaciones de esta cuadra, etcétera, etcétera. Y eso es un poco la descripción que tenía planteada para comentarles un poco de lo que se trata el circuito de la memoria. Y bueno, pero me quedan las reflexiones, así que me voy a pasar más. Y bueno, y algunas reflexiones media generales en función de las preguntas que las voy a leer para no seguir abusando del tiempo. Yo creo que la experiencia del circuito de la memoria muestra que los testimonios orales constituyen una fuente de información fundamental. En términos metodológicos, operan como el principal insumo para la identificación de acontecimientos, actores, prácticas y espacios significativos para las comunidades locales. Los relatos permiten recuperar dimensiones del pasado reciente que difícilmente podrían restituirse exclusivamente a partir de otras fuentes, especialmente aquellas experiencias vinculadas a la vida cotidiana, a formas de resistencia, a vínculos comunitarios y significados atribuidos a determinados lugares. Desde esta perspectiva, la historia oral contribuye a democratizar la producción de conocimientos sobre el pasado, incorporando voces que frecuentemente han quedado relegadas de relatos más consolidados. En efecto, permite construir una memoria situada territorialmente, anclada en las experiencias concretas de quienes habitaron esos espacios. Sin embargo, esta centralidad de los testimonios también plantea algunos desafíos. En primer lugar, las memorias son siempre selectivas, parciales y dinámicas. Los relatos constituyen interpretaciones elaboradas desde el presente. Esto supone que la configuración de los circuitos se encuentra inevitablemente atravesada por procesos de selección, jerarquización y resignificación de experiencias. A su vez, la propia elaboración de los listados de entrevistados genera interrogantes sobre quiénes son reconocidos como portadores legítimos de memoria y quiénes pueden quedar excluidos del proceso. Aunque la metodología busca ampliar la participación, resulta pertinente preguntarse hasta qué punto determinadas voces, experiencias o perspectivas permanecen invisibilizadas. En consecuencia, los circuitos de memoria pueden ser comprendidos como el resultado de una construcción social situada y necesariamente incompleta. Uno de los principales aportes del proyecto radica en su capacidad para territorializar la memoria. A diferencia de otras formas de conmemoración centradas en grandes acontecimientos, los circuitos recuperan experiencias específicas de cada localidad, permitiendo reconocer cómo los procesos vinculados al terrorismo de Estado afectan de manera diferencial a distintas comunidades. En este sentido, los sitios señalizados no son seleccionados exclusivamente por su relevancia histórica en términos generales, sino por los significados que adquieren para quienes habitan esos territorios. La memoria se construye así a partir de una relación estrecha entre experiencias sociales, espacios físicos y narrativas colectivas. No obstante, el caso también permite problematizar la idea de una memoria territorial homogénea. Los propios procesos descriptos demuestran que las comunidades no necesariamente comparten las mismas interpretaciones sobre el pasado. Los debates que surgen en las mesas de trabajo, las discrepancias respecto de qué acontecimiento destacar y las distintas valoraciones sobre determinados espacios evidencian la coexistencia de memorias múltiples e incluso conflictivas. Desde esta perspectiva, los territorios pueden entenderse como escenarios donde convergen memorias diversas, que disputan sentido sobre el pasado. Los circuitos no reflejan una memoria preexistente y consensuada, sino que participan activamente en la producción de determinados relatos territoriales. Esto plantea un desafío relevante. ¿Hasta qué punto los circuitos contribuyen a consolidar ciertas interpretaciones en detrimento de otras? La metodología del proyecto se apoya en la construcción colectiva de acuerdos mediante espacios participativos como las mesas de trabajo. Desde esta perspectiva, el relato final que se expresa en las señalizaciones puede interpretarse como el resultado de un proceso de diálogo entre memorias diversas, donde distintos actores negocian significados, seleccionan acontecimientos y construyen consensos sobre aquello que consideran relevante transmitir públicamente. En este aspecto, constituye las principales fortalezas del proyecto: la participación de organizaciones sociales, instituciones públicas y habitantes de la comunidad favorece la producción de narrativas más amplias y legitimadas socialmente.
Por su parte, permite que el circuito no sea simplemente una intervención institucional, sino una construcción apropiada para quienes habitan el territorio y sobre todo participan en este proceso. Sin embargo, la búsqueda de consensos también puede generar tensiones. Todo relato colectivo implica procesos de inclusión y de exclusión. Aquellas memorias que resultan más conflictivas, controvertidas o difíciles de conciliar pueden quedar parcial o totalmente relegadas a favor de narrativas capaces de alcanzar mayores niveles de acuerdo. En este sentido, el consenso puede funcionar simultáneamente como una condición necesaria para la acción colectiva y como un mecanismo que acentúa o invisibiliza determinados conflictos de memoria. Por otra parte, las relaciones de poder presentes en toda comunidad también atraviesan estos procesos participativos. No todas las voces poseen la misma capacidad de incidencia en la definición de los contenidos finales. Por ello, resulta pertinente preguntarse si el relato común alcanzado expresa efectivamente la diversidad de memorias existentes o si refleja, en mayor medida, las posiciones de aquellos actores con mayor capacidad de organización, legitimidad o influencia dentro del proceso. Y para terminar, yo creo que la experiencia de los circuitos de la memoria permite pensar el diálogo entre memorias no como superación de las diferencias, sino como un proceso permanente de negociación de sentidos. Estos dispositivos parecen habilitar espacios donde distintas interpretaciones del pasado pueden encontrarse, debatirse y coexistir, aunque siempre de manera parcial, contingente, abiertas a nuevas resignificaciones sin estar exentas de tensiones y conflictos. Gracias. No, está abierto. Bueno, voy a dejar de informalidad. Bueno, ahora vamos a tener a Martina, que lo va a hacer en el tiempo establecido. Martina García es docente e integrante del Núcleo Interdisciplinario en Espacialidad y Memoria. Y la presentación que va a realizar es en coautoría con Ana Pascual de la Unidad de Extensión del CENUR de Tacuarembó. ¿Así es? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, Anita no pudo viajar, así que voy a exponer yo, pero la idea era que estemos las dos. Bueno, hoy la idea es presentar algunos resultados de un proyecto que se llama Huellas Compartidas, construcción de las memorias sociales en materiales del sitio de memoria ex regimiento de caballería número 5 de Tacuarembó. Este fue un proyecto que se hizo, digamos, en el marco de mi tesis doctoral, pero bueno, generó otras articulaciones y fue financiado por la CECIAM. Quería comenzar primero con un breve recorrido histórico del sitio, muy breve, como para no perder minutos, pero como para que se sitúen un poco en el proyecto. El cuartel estaba situado originalmente, digamos, hoy es un sitio de memoria y estaba originalmente situado en la ciudad de Tacuarembó, en un lugar bastante céntrico del pueblo, digamos, entre el centro de la ciudad y la estación de ferrocarril. Lo cual, digamos, sobre la ribera del arroyo Sandú, lo cual también le daba una centralidad en la vida social y cultural de la ciudad, que digamos, era sumamente transitada. A partir de, digamos, entre junio y diciembre de 1972, este lugar funciona como centro de detención. En muy pocos días son detenidas más de 80 personas en este lugar, lo cual eso significó, digamos, un quiebre social y territorial importante para el barrio, para la ciudad de Tacuarembó. Y este lugar funcionó, digamos, hasta diciembre del 72 como cuartel y en ese periodo como centro de detención y tortura, e inmediatamente en 1973 el cuartel se muda hacia las afueras de la ciudad. Lo más significativo de este espacio es que en el 74 se inaugura como el Departamento Municipal de Cultura, lo cual, digamos, que después se transforma en Casa de la Cultura. Pero bueno, para la ciudad de Tacuarembó este lugar fue fundamental en la socialización de la mayoría de las personas, jóvenes, adultos, niños, digamos, la gente aprendía guitarra, cerámica, y iba a tomar vino a la noche, digamos, siendo adolescente a este lugar. Por lo cual también se constituyó en un borramiento de lo que, digamos, de su pasado como centro de detención y tortura. Bueno, a raíz de un proceso que no voy
entrar acá. Esto se logra declarar como sitio de memoria en el año 2022. Y en el marco, digamos, de mi tesis doctoral, como les decía anteriormente, decidimos hacer un mapeo colectivo orientado a conocer las memorias tanto del afuera como del adentro del centro clandestino, perdón, del centro de detención. Y bueno, y esto implicó una articulación bastante interesante que tuvo que ver, digamos, con una articulación entre un grupo de docentes que residimos en Montevideo, que trabajamos acá, que somos el Núcleo Interdisciplinario en Espacialidad y Memoria, pero también con las docentes del CENUR de Tacuarembó y con el colectivo de memoria de ese lugar. Lo cual fue, digamos, metodológicamente fue sumamente interesante porque realmente, digamos, esa articulación permitió, por un lado, hacer un trabajo previo de investigación para ese mapeo, es decir, no fuimos sobre la nada, ¿no? Sino que requirió, digamos, el levantamiento de esos testimonios, ¿no? Un poco pensando también en las preguntas de la mesa, requirió de un trabajo previo, de revisar documentación, planos, de buscar prensa. Y por otro lado, un trabajo puerta a puerta, es decir, tanto las docentes del CENUR, principalmente Anita, como el colectivo, tuvieron un trabajo de puerta a puerta, literalmente de trabajar con los vecinos y con las vecinas del barrio. Y también una invitación puerta a puerta para personas que habían estado detenidas en ese lugar. Lo cual nos dio un resultado numéricamente interesante, porque digo, tuvimos una convocatoria espectacular de más de 30 personas, ¿sí? para el mapeo colectivo, que suele ser difícil convocar tanta gente. Bueno, y me voy a centrar ahora para no divagar tanto en las preguntas. La idea un poco acá, o sea, para mí fue como tomar las preguntas como para orientar un poco la exposición. Entonces, ¿cómo aportaron los testimonios y la historia oral a la conformación de los sitios y circuitos de memoria? Bueno, hoy tengo algunas imágenes que están muy lindas del mapeo. El mapeo nosotros lo que decidimos fue hacer digamos, metodológicamente fue tomar la decisión de dividir en dos grupos el mapeo. Obviamente que después, digamos, esa división iba a encontrar un lugar común posteriormente en la puesta común, pero fue bastante interesante poder trabajar con el grupo de el adentro, ¿sí? Orientado, digamos, compuesto por ex detenidos y detenidas, y por otro lado en el afuera se conformó un grupo de familiares y vecinos y vecinas, tanto vecinos y vecinas actuales como personas que vivían en ese momento, digamos, en el momento en el que funcionaba el cuartel. Esta separación también nos sirvió en un punto en esto de que cuando hablamos muchas veces del diálogo de las memorias y de quiénes tienen derecho a hablar y quiénes no, es importante generar esos espacios. Entonces, cuando también, digamos, intentamos recoger las voces de otras personas, es necesario tomar precauciones en cómo lo hacemos. Y en ese sentido fue importante digamos, generar un espacio en donde quienes estuvieron detenidas y detenidas pudiesen hacerlo, principalmente, por ejemplo, ordenando la palabra para que puedan ser las mujeres las que hablen primero, después de los varones. Y por otro lado, también poder dar el lugar a estas otras memorias que están vinculadas a lo que es el paisaje social del cuartel, que muchas veces son más difíciles de escuchar frente a testimonios de personas que estuvieron en esos lugares. Y por otro lado también fue diferente el trabajar el adentro, que requirió de trabajar con un plano en mesa, y el afuera, que fue importante la recorrida. O sea, fue un mapeo caminando. Entonces esas dos distinciones, digamos, de alguna manera nos permitieron obtener resultados sumamente interesantes que después fueron puestos en común. Entonces, ¿de qué forma se vinculan los sitios y los circuitos con las memorias de los territorios en las que están instalados? Justamente el mapeo estuvo orientado a poder situar cuál fue el impacto que tuvo el centro de detención que funcionó en el año 1972, tanto para la gente que estuvo detenida en ese lugar como para el lugar en el que estuvo instalado.
Y en ese sentido fue muy importante, digamos, ya no quiero repetir cosas que se han dicho, ¿no? Es decir, los sitios se encuentran instalados, digamos, están situados en territorios determinados. Entonces, en ese sentido fue muy importante cómo el mapeo nos permitió recuperar las memorias del entorno de un barrio, ¿sí? Un barrio caracterizado, por ejemplo, por rancheríos, ¿sí? Por población afro, la importancia que tenía el tren en la ciudad de Tacuarembó en ese momento. Y un aspecto sumamente importante es que algunas de las personas que participaron eran niños, que fueron los niños quienes tenían un vínculo sumamente cercano con el cuartel, porque eran niños que jugaban al fútbol en el Picadero, que aprendieron a montar a caballo dentro de ese lugar y que además comían a partir del cuartel, ¿sí? Es decir, esas familias que vivían en los ranchos alrededor del cuartel iban a buscar sus raciones de comida, recibían regalos por parte de los militares y también fueron quienes, en su curiosidad de niños, como así lo mencionaba, pudieron acceder al cuartel y pudieron incluso ayudar a reconstruir las diferentes, digamos, usos y lugares que tenía el cuartel en ese entonces. Me adelanté un poquito y me olvidé de mencionar algo importante. En cuanto al adentro, digamos, nosotros nos estamos enfrentando a una materialidad sumamente modificada, ¿no? Digamos, uno de los lugares que fue reconocido por la mayoría de personas que estuvieron detenidas en ese lugar fue el frontón de pelota, donde hoy funciona o sea, hay 2 salas de teatro en Tacuarembó. Una de ellas es el antiguo frontón. Entonces, el trabajo del mapeo fue sumamente importante también, primero porque confluyeron personas que hacía años que no estaban juntas, digamos, pudiendo hablar de esto, y fue muy importante para identificar cada uno de los espacios, que a su vez, cuando pusimos en común, digamos, el recorrido del afuera con los intercambios del adentro, lo que nos encontramos es que, digamos, esas visiones de los niños, por ejemplo, que habían podido entrar durante el funcionamiento del centro de detención, coincidían con los lugares señalados por las personas que habían estado detenidas. Entonces, bueno, un poco el vínculo, digamos, este mapeo lo que nos permitió justamente fue poder poner en diálogo ese paisaje social del barrio Sandú, por un lado, ¿no? Digamos, cómo afectó también, no solamente el impacto que tuvo que ese lugar en el año 72 funcione como centro de detención, sino también la retirada del cuartel de ese lugar, ¿no? Es decir, poder pensar a lo largo del tiempo estos lugares que muchas veces cuando les ponemos las marcas, ¿no?, de sitio de memoria, parecería como que solamente respondan a un periodo histórico determinado. Entonces, la pregunta, bueno, ¿cómo dialogan las distintas memorias en la creación de un relato común sobre los sitios y circuitos de memoria? El mapeo como actividad también, no solamente de construcción de memorias, sino también el mapeo como una actividad de encuentro, fue sumamente importante para el relacionamiento del colectivo con los vecinos y vecinas del barrio. Es decir, a partir de ese momento, digamos, de esa primera actividad, hubo vecinos que pudieron acercarse, que participaron no solamente del mapeo, sino que también pudimos entrevistar a posteriori, que participaron también del Día del Patrimonio en las recorridas que hicimos a partir de la reconstrucción que se pudo hacer en el mapeo colectivo. Y también este año, por ejemplo, se hizo una primera actividad en conjunto con el Club Deportivo del barrio. Entonces, es decir, el hecho de que también sus memorias sean incorporadas al relato del sitio permitió también que puedan encontrar un espacio de participación en un lugar que también se encuentra políticamente, digamos, con un desafío que es una intendencia, digamos, del Partido Nacional. Para quienes no son de Uruguay, es una intendencia de derecha.
y como han visto, el vínculo con las intendencias departamentales es sumamente importante para el desarrollo de estos proyectos. Entonces, bueno, el hecho de poder tejer alianzas políticas con el barrio también es una oportunidad para la comisión de sitio. Bueno, hay algunas fotografías del recorrido. Ese es el mapa de 1973, el plano de 1973, que lo pude conseguir en la Intendencia, que es lo más parecido, digamos, a cómo estaba funcionando en el año 1972. Algunas fotografías de cuando se inauguró la Casa de la Cultura, con toda la cúpula militar. Entonces, un poco, bueno, pensando como en estos tres ejes preguntas, creo que un poco la apuesta, ¿no?, es a decir, bueno, cuando pensamos en testimonios tenemos que pensar en metodologías participativas que nos permitan abordar la polifonía y la complejidad del relato, ¿no? Es decir, poder pensar cómo los lugares del horror no solamente son lugares del horror así lisa y llanamente, sino que tienen una porosidad mucho más compleja, que cuando incorporamos relatos de vecinos y vecinas, por ejemplo, tenemos que pensar que esos lugares que pueden resultar aberrantes para algunos, para otros tienen otro tipo de afectividades, ¿no? Pensando, bueno, que era el lugar y las personas por las cuales esas familias trabajadoras tenían un plato de comida, donde buena parte de su infancia se forjó en esos espacios. Bueno, cuando pensamos en la idea de territorio, ¿no?, recuperar esta idea de las territorialidades múltiples que existen. En este sentido, yo sigo apostando a una idea de pensarlo también desde la multiplicidad y trabajar en términos espaciales, es decir, abrir los sitios en su análisis, puertas afuera, lo que nos permite justamente es retroalimentar esa polifonía testimonial, ¿no? Es decir, cuando pensamos el espacio en términos, en su relación con la temporalidad, nos permite ampliar las diferentes líneas temporales que confluyen en esos lugares. Y me parece importante señalar que, por ejemplo, este año un grupo de familias que están asentadas desde la década del 20 a 2 manzanas del sitio de memoria, es decir, que forman parte de ese barrio Sandú que pudimos poner en valor en un punto a partir del mapeo, estuvieron acampando en la plaza principal de Tacuarembó por un intento de desalojo. Entonces, en este sentido es que traigo esta idea de, bueno, el espacio y las territorialidades complejas. ¿Por qué? Porque seguimos pensando, digamos, cuando pensamos en el sitio como parte de un barrio, hoy tenemos un problema de desalojo en familias que están asentadas desde el año 1920 en ese lugar y que cuando nos pudimos acercar traían las mismas referencias barriales que recogimos en el mapeo colectivo. Es decir, o sea, hay una memoria común, ¿no? Entonces eso también nos permite pensar en cuáles son los desafíos de los sitios en esas multitemporalidades, ¿no? Bueno, y un poco esto, los circuitos de memoria, ¿no?, poder pensarlos en esto, digamos, no solamente en el espacio, sino también en el tiempo y en ese cruce. ¿Me pasé? Perdón. No, pero no terminaste. No, ya está, estoy bien. No, pero si hay más. No, este es el cierre, Bueno. Quería mostrar una cosa, pero no sé si es posible. Le tengo que pedir ayuda a Romina. No, porque iba a traer el folleto que hicimos como devolución, pero me lo olvidé. Pero un poco para que vean ahí está el producto final. Eso, bueno, se va plegando en 6, tiene otra cara, pero bueno, un poco pensar en esto, ¿no? Digamos, cómo el folleto también fue una forma de devolución que sirvió para empezar a contar una historia también, ¿no? Y poder, digamos, bueno, es un producto del sitio, pero incluye el adentro y el afuera, ¿no? Poder pensar, bueno,
cuáles fueron los diferentes usos y funciones que tuvieron los espacios en su funcionamiento como centro de detención, pero también qué pasaba afuera mientras tanto, por ejemplo, con las largas filas de familiares que esperaban para poder dejar ropa o comida a las personas que estaban detenidas. Bueno, y los vínculos existentes entre quienes cuidaban a las presas, por ejemplo, que les llevaban huevos duros escondidos que sus familiares les mandaban. Es decir, es otra escala, ¿no? O sea, obviamente acá no entraba todo eso, fue como otro enfoque, pero bueno, quería traer un poco los resultados del mapeo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Martina. Bueno, y ahora tenemos a Romina Berrúa y a Rosario Caticha. ¿Carmen no está? No. Tuvo inconvenientes. Que son integrantes de la comisión del sitio de memoria Espacio Memorial Punta de Rieles, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Gracias, Romy. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Gracias por permanecer desde tan temprano. Parece que el sol está queriendo salir, así que a lo mejor nos encuentra una temperatura un poco más grata cuando salgamos. Bueno, Carmen Conque no pudo estar acá, pero participó de esta presentación que armamos. Así que vale la pena mencionarla. Y voy a arrancar haciendo propias las palabras de Martina de recién en esto de, bueno, había que elegir, ¿no? Teníamos que elegir hacer un recorte. Para nosotras fue bastante difícil. Hicimos un recorte que no sé, después nos contarán si nos arrepentimos o no. Pero tiene que ver con pensar Punta de Rieles. Punta de Rieles es un sitio que fue declarado como tal en febrero del año 2024, o sea, es bastante reciente. Y lo que hoy es la Comisión del Sitio de Memoria comenzó a trabajar en el año 2023 y sigue trabajando en la actualidad, y desde entonces se vienen haciendo muchísimos trabajos en esto de generar procesos y productos de construcción de sentidos, productos de comunicación y de visibilización, pero la decisión que tomamos tuvo que ver con pensar que el momento donde los sitios son declarados, donde los sitios son reconocidos por el Estado, podríamos decir, y hacia la sociedad toda, en realidad son resultado de un producto que tiene más tiempo, ¿no? Hay mucho trabajo anterior, hay mucho trabajo, sobre todo si pensamos en el caso de la historia uruguaya, mucho trabajo para hacer amplia sociedad civil organizada. Entonces nos parecía que hacer hincapié en lo que sucede desde hace pocos años, por ahí olvidaba algo que fue muy importante para la construcción del sitio de memoria, que fue todo un trabajo anterior, y decidimos hacer hincapié pensando en la relevancia de los testimonios y de la diversidad de testimonios que han habido en ese tiempo. Vamos a hacer hincapié en esa como primera parte de la historia o primeros procesos que llevaron a lo que nosotras entendemos que trajo como resultado de la declaración del sitio, que, bueno, como les decía recién, seguimos trabajando. Esta foto es actual. Estamos dentro de lo que es la unidad 6 hoy y son privados de libertad, familias presentes, las expresas, el director de la unidad 6, o sea, hoy trabajamos adentro. Dale. ¿Sí? No quería dejar pasar la foto. No, me parece bien, y hay docentes universitarios también que trabajan por aquí. Entonces, trajimos una línea de tiempo, ahí no sé si Romy me ayudás o voy yo. Trajimos una línea de tiempo que, como toda línea de tiempo, es injusta, pero sí nos parecía como importante poder compartirles algunos de los hitos que tuvieron que ver con este momento primero, decimos nosotras. En el año 97, que ahí todavía no está, pero tiene un antecedente, en el año 97 fue el gran reencuentro de las expresas políticas, el primer encuentrazo que se dio el 31 de julio, donde se juntaron alrededor 300 expresas políticas, y a partir de allí se organizaron 6 talleres donde comenzaron a compartir sus historias y a generar distintos procesos y productos de comunicación donde narraron cómo habían vivido el terrorismo de Estado. De uno de esos talleres se publica en el año 2002 el libro De la desmemoria al desolvido,
que ahí hay un pedacito de la tapa, y es a partir de este libro que vecinas y vecinos de Punta de Rieles se enteran, podemos decir, se anotician de que muchas de las que habían pasado y estuvieron detenidas en el penal que estaba en su barrio seguían vivas y seguían haciendo cosas, y a partir de ahí las convocan a encontrarse con un primer motivo que tenía que ver con ponerle el nombre de alguna de ellas a una de las calles del barrio. Eso finalmente, por distintas razones, no se logra, sobre todo por una decisión de es difícil elegir solamente a una porque somos muchas, pero fue como el primer puntapié de lo que luego se llamó la Comisión Memorias para la Paz, donde se juntaron diferentes personas, expresas políticas, vecinas y vecinos, integrantes de diferentes cooperativas. La foto que está abajo, obviamente de ese momento no tenemos registros fotográficos, es una foto actual, pero valía la pena esta conexión entre el pasado y el presente con una multiplicidad de actores participando. En ese proceso de trabajo de lo que fue la Comisión Memorias para la Paz, se organizaron talleres de memoria donde desde diferentes generaciones se encontraron a dialogar para compartir cómo habían vivido el terrorismo de Estado, en esto de que fue una experiencia por la que pasaron quienes estuvieron detenidas, pero también quienes vivían en los alrededores del penal, quienes eran familias e iban a visitar a sus familiares detenidas, también vivieron de otra manera la represión, y era importante ese encuentro. De ahí se publica en el año 2004 el libro Memoria de Punta de Rieles en los tiempos del penal de mujeres, que ahí hay un pedacito de la tapa y que acá Rosario lo tiene y que se ve mucho mejor. Y parte de los hitos que tenemos registrados, que fueron de las construcciones más relevantes que tuvo este espacio, fue el 27 de diciembre del año 2011, la Plaza Museo Memoria de Punta de Rieles, que fue la primera plaza museo a cielo abierto del país, que se caracteriza por la construcción de una cinta memorial con más de 50 imágenes que van de alguna manera narrando qué aconteció en el barrio y en vinculación con el penal desde el año 1973 hasta el año 1985. Entonces, de este proceso traemos algunos testimonios de diferentes actores que formaron parte y que entendemos que contribuyen a configurar las construcciones de memorias que se retoman en la posterioridad con el trabajo de lo que hoy es la Comisión del Sitio de Memoria. Y ahora le voy a pasar la palabra a Rosario. Ese todavía no, Romy. Tengo. Desde muy temprano, dentro del penal, eran mujeres presas políticas, por lo tanto tenían una conciencia política, y se pensaba todo en función de relatar después lo que allí había pasado. O sea, tempranamente había necesidad de registro, necesidad de testimonio. Lo que no teníamos era idea de dónde estaba el penal, porque yo del barrio Cordón en la perra vida había pasado por Punta de Rieles, no sabía, pasaba rumbo a Melo, supónganse, pero no más, no sabía dónde estábamos y el penal está aislado, está como en un gran campo, o sea, no teníamos conciencia del barrio. Las vecinas, que son las que nos van a buscar, las comuneras del 9, las vecinas mismas de Punta de Rieles, y en ese momento también varios vecinos dicen, por ejemplo, desde el 73 vivimos con el peso de saber que frente a nuestras casas había cientos de mujeres que no podían disfrutar de su derecho a la libertad. Cuando nos encontramos, ahí nos empezamos a confrontar con testimonios de personas que habían sufrido desde otro lugar la presencia de la dictadura en el barrio. Y también nos encontramos con otras que convivieron amigablemente con, me acordaba por lo que tú decís, convivieron amigablemente con la presencia militar allí. Estas vecinas nos veían de lejos. Imagínense de alguna manera lo que era ver un grupo de mujeres agachadas, con asadas, todas de gris. Yo me imagino como profesora de historia, así como una especie de siervos de la gleba que estaban trabajando la tierra, y eso era lo que ellas lejanamente veían.
Y eso es lo que se imaginaban. Entonces querían, ¿qué habrá pasado con estas mujeres? ¿Cómo estarán? Y cuando nos encontraban, nos tocaban la cara, pero no está tan mal, pero no murieron, o sea, sobrevivieron. Todo ese reencuentro y ese volver a poner en palabras lo que se había vivido de uno y otro lado, era como una necesidad por parte de las vecinas, que tempranamente nos fuimos dando cuenta que en realidad querían vernos, querían saber lo que habíamos vivido, pero también querían contar lo que les había pasado. Y querían a través de ese relato decir, nosotros estuvimos acá, nosotros también peleamos, también sufrimos y queremos resignificar la imagen que tiene este barrio, que pasó de ser un barrio de casitas, de productores rurales, de un viñedo, a ser el barrio del penal. Y ser estigmatizados, cuando decimos somos de Punta Rieles, son del barrio del penal. Entonces, la imagen viva de lo que ellas querían hacer era, queremos cambiar la imagen de este barrio como de mujeres y hombres que vivieron la dictadura, que sufrieron la dictadura y resistieron. Las familias fueron como testimonios ausentes. Si las vecinas nos fueron a buscar y nos impusieron su testimonio, las familias no. Es decir, las madres, los padres, los hijos, los hermanos, las hermanas, no fue fácil porque tenían un dolor fuerte, una marca de ese camino, de bajarse del ómnibus, de cargar con las bolsas, de sentir hostilidad en el barrio, todo lo que las vecinas relataban de cariño hacia esos viejitos que caminaban con las bolsas. Los familiares no tenían esa sensación, tenían más bien una sensación de hostilidad porque no había diálogo entre el barrio, poco diálogo entre el barrio y las familias que nos iban a visitar, y hubo que forzadamente buscar esos testimonios. Algunas madres, fundamentalmente madres, fueron las que dieron su testimonio, algunos compañeros. Y en la primera etapa, quiero decir, y me estaba olvidando, de que en Punta Rieles hubo antes presos políticos, antes que mujeres. Y en esa primera etapa también los compañeros vinieron a formar el sitio. Desde el penal, algunas compañeras, por ejemplo, el testimonio este es de Paloma. Recuerdo que un fin de año nos pusimos a mirar por la ventana de la celda unos fuegos artificiales diferentes, una luz tipo bengala que se deshacían muchas estrellas rojas. Pensamos que estaban dirigidas a nosotras, que era la gente del barrio que de alguna forma se comunicaba. Y entonces la locura y la felicidad de esa noche fue mirar las luces. Esto fue una imagen muy idealizada de Paloma. Algunas la mirábamos y decíamos, ¿a vos te parece que será el barrio que nos está tirando bengalas? Y bueno, y después, andando el tiempo, sí era el barrio y sí tiraban bengalas, pero era muy difícil identificar como esa comunicación y esas señales. A medida que se acercó la etapa, bueno, imagínense en un barrio como ese, cargado de presencia militar, ¿qué se podía hacer? Hay un relato de Óscar, un niño, que en la última etapa, no sé cómo, se enteraron de que iba a salir una maestra, lo vistieron de escolar, recogieron flores del campo y esperaron a la liberada y le dieron esas flores. O sea, ahí empezó al final una interacción con el barrio, y para ese barrio, para muchas de ellas, esa interacción duró todo el tiempo de la dictadura, cuando en realidad mi percepción es que fue muy al final, como es obvio, por la propia posibilidad de la gente de resistir. Bueno, acá encontramos Romina, que es recuperadora de cintas
y de memorias, encontró un testimonio de las primeras etapas de Memorias para la Paz. A ver si se oye. Que es importante decir, es una grabación que estaba dentro de las cintas de cassette que tenía Rosario en custodia y que trabajamos hace algunos años con estudiantes y docentes de la Facultad de Información y Comunicación en el proceso de digitalización en el marco de UNEFI. Ahí hay todavía un trabajo que no hemos logrado identificar, por ejemplo, el año exacto de este momento. Sí sabemos que es un proceso de encuentro de la Comisión Memorias para la Paz y que nos parecía, lo queríamos traer para compartir, porque bueno, ronda en los años 2000 y también aparecen diversas voces, pero además huellas de lo que era ese momento. Bueno, Por si no se entendió, lo importante es que era un momento de festejo y celebración donde en ese momento se proyectaba como deseo que el penal fuera un centro cultural y es una instancia de encuentro entre vecinas, expresas, o sea, integrantes de la comisión, pero además con otras personas. Y hay una segunda parte donde Rosario lee una carta que le escribieron las vecinas hacia las expresas en esto de nunca imaginamos que en un momento como tal, en este momento, digamos, se refería en la actualidad, tuvimos que llegar a ser merenderos y hacer cosas como para recomponer el tejido social, pero queremos decirles que valió la pena el esfuerzo de lo que ustedes hicieron. Eso sintéticamente. bueno, esa etapa de que se llamó la asociación, no le pusimos sitio de memoria, le pusimos Memorias para la Paz. Culminó, se fue desgastando, pero fue absolutamente fructífera porque no solamente se encontraron las memorias, no solamente se escribieron los testimonios, no solamente se constituyó el sitio existe desde esa época, construido a partir del encuentro de todas esas memorias, y como particularidad es que son los protagonistas los que van
a reclamar su presencia en la historia, pidiendo que se recuperen esas vivencias a través de esos testimonios y logrando que la Junta Departamental lo imprima, porque en esa época no teníamos tampoco dinero para eso. Bueno, sin ningún tipo de apoyo estatal, se logró la placita con el apoyo del Ayuntamiento de Cataluña. Y bueno, y pasó el tiempo y vino la pandemia y la comisión desapareció. Y bueno, y terminamos en un encuentro en el 2023 en el cual se recuperaron los tantos años de la apertura del penal y nos dimos cuenta que la gente estaba parada arriba de la cinta memorial y no sabía de lo que estaban hablando. No tenía la menor idea, nadie miraba para abajo, nadie miraba las baldosas y no existía ninguna memoria de lo que esa placita significaba, el cartel estaba allá arriba. Todo el mundo se había olvidado de esa etapa y entonces es esa segunda etapa que se reconstruye. El sitio reaparece a partir de el apoyo de la red. Allá estoy viendo a Mercedes. Nosotros seguimos existiendo como Punta Rieles, pero las vecinas siguieron existiendo, pero en esta segunda etapa se reconstruye mucho más rápidamente con la pérdida de algunas de esas personas que ya no viven en el barrio, ya el barrio tiene otra conciencia, es decir, hay otros lugares que nosotros no identificábamos de Punta Rieles, como por ejemplo la segunda plaza de Punta Rieles, que acá tenemos a nuestra compañera, y ese sitio empieza a luchar de nuevo por la declaración de sitio. Y es en esa segunda etapa que tenemos que enfrentar nuevos desafíos terribles, como que algunas personas consideran que no debe ser declarado sitio. Es decir, que hay que dar una batalla ideológica para que sea reconocido como sitio, que hay que pelearla bastante, pero bueno, hoy tenemos la etapa de la presencia no solamente de vecinas, de expresas, sino del apoyo de la universidad, ¿no? Acá está Romina y tenemos una cantidad de activistas de memoria desde la universidad que nos han dado un soporte ideológico y material y bueno, y estamos en una etapa diferente con la reelaboración a través de lo que son las visitas al penal. Estamos entrando al penal bastante fluidamente y estamos trabajando dentro de lo que podemos con los privados de libertad y con familias presentes, y estamos trabajando con los circuitos de memoria de la Intendencia de Montevideo en lo que es el afuera, que es la cinta memorial. Seguimos peleando por no son placas, son los famosos tótem, que ha demorado más de un año la Intendencia de Montevideo en autorizarlo. Bueno, como debemos estar pasadísimas de tiempo, solamente recalcar, lo decía la placa del principio, pero que este es un sitio que está compuesto por 3 lugares en este afán de tratar de dar relevancia a todas a las diferentes experiencias que tuvieron que ver con el terrorismo de Estado. Las 3 partes son la plaza donde llegaban los familiares, el camino que las familias recorrían hasta llegar al penal y el penal en sí mismo. Y si quieren chusmear más cosas de las que estamos haciendo, se pueden fijar ahí en la cuenta de Instagram, hay algunas publicaciones, está el acceso a un librillo en formato digital donde contamos la historia de esta cinta que es bien importante en la plaza, y en nuestro canal de YouTube, Sitio Memoria de Punta Rieles, hay un audiovisual que también es producto de un trabajo que realizamos con estudiantes universitarios y otras docentes, y gracias. Bueno, nos pasamos de tiempo, pero estamos a tiempo. Bueno, a ver, me gustaría si hubiera algunas preguntas o intervenciones que quieran realizar.
No, yo más que una pregunta, un comentario, que puede ser también visto como una pregunta así más al aire. Bueno, me gustaron mucho las 3 presentaciones, y en particular la de ahora, la de las compañeras de Punta de Rieles, me hizo pensar, y me gustó mucho que iniciaran la presentación contando un poco todo aquello que sucede antes de la declaración de sitio, que es una conversación que hemos tenido, ¿no? en distintas instancias. En la red, por ejemplo, se discute bastante, y en la Comisión Nacional Honoraria también, con otro enfoque, digamos, pero también está encima de la mesa esta cuestión de, bueno, cómo entender a los procesos de memoria, a los sitios de memoria en particular, no solamente como ese acto que es instituyente, pero que va más allá de la colocación de una placa, y que muchas veces en ese primer acto de presentación a un público más amplio, porque también todo el proceso anterior es público de cierta manera, aunque más acotado, como que es difícil ver todo lo que se sintetiza en muchas veces una placa de 40 por 40 y con menos de un párrafo. Y me parece que es importante tanto que el Estado reconozca eso, ¿no? Que para que suceda, muchas veces son años de eso, conversaciones, conflictos, idas y vueltas, organizaciones que se disuelven, que se forman en otra cosa, actores que se suman, bueno, todo lo que un poco relataron, que me parece que además pasa en muchos sitios. Pero además de ese reconocimiento estatal que corresponde, y que es una lucha que estamos dando también en la Comisión Nacional, me parece que en la red y los sitios también está bueno interiorizar, y cada vez que se pueda traer, como lo hicieron ustedes, bueno, como empezar como la historia larga, digamos, del proceso. Porque además eso genera como un impulso también para trabajar después, porque una problemática que muchas veces aparece en sitios, en señalizaciones, es que tiene como un pico de intensidad hasta llegar a la declaración, ¿no? Y después muchas veces los colectivos, las grupalidades que están en torno a eso decaen un poco, y muchas veces nada, o no se hace nada o se hace algo en alguna fecha simbólica, pero bueno, la idea es que pasen otras cosas además en esos lugares. Así que nada, bueno, era más un comentario, pero es como trasladar también una conversación, unas preguntas que estamos teniendo. Que es el mismo de siempre y el mismo que ustedes ya conocen. Lo había comentado acá en estas previas que hacemos, estos chusmeríos. Bueno, me pareció también muy bueno lo que no conocía, digamos, fundamentalmente esto de Tacuarembó, que realmente es un hallazgo. Estuvimos allá en su momento con la placa y bueno, vimos esa potencialidad y esa trascendencia del ocultamiento, ¿no? Muchísimas cosas. Bueno, lo demás ya lo saben porque nos vemos más frecuentemente. No, quería decir que decididamente el sitio de memoria de Punta de Rieles en su análisis tiene que incorporar alguna cosa que ya saben lo que es. Que es el proceso también paralelo, distinto, que vino como de otra manera, que es la colocación de las marcas de la resistencia. Aquí todo el mundo llora por algo, ¿no? Como bien dijo acá la compañera que la tengo enfrente, todo el mundo llora por algo. Quería decir eso, porque eso, digamos, bueno, es un proyecto que terminó en 29 lugares, pero que fue muy particular, porque de hecho fue el único lugar que se pudo marcar en Montevideo, porque el penal de Libertad estaba en otro lado, y esto era montevideano. Y además tuvo una serie tuvo 4 años de discusión en la Junta Departamental, se presentó en el 6, recién se aprobó en el 10, se aprobó milagrosamente en el 10 por siempre digo lo mismo, por esta señora Glenda, que puso el voto definitivo después que se fue del Partido Colorado. Bueno, lo que quiero decir es que
es ese elemento, bueno, que nosotros, claro, nosotros lo vimos, se puso la marca en el 14 y se pusieron 2 marcas. Discutimos en el grupo la de afuera y la de adentro y tuvimos que pagar extraordinariamente la de adentro, ponele, porque era la que queríamos poner, incluso a instancias de la dirección de aquel momento del penal, es decir, porque fue una cuestión muy compartida. Es un dato nomás. Y también decir que ya la dirección del penal de aquel momento, que en realidad estaba Arbezún y Parodi estaba de su director, después cambió, en aquel momento también ya se invitaba a un acto el 27 de junio. No creo que fueron 2. Me acuerdo perfectamente de uno que se hizo en la plaza, que habló... ay, la madre de Simón, por Dios. Como que no me sale, ¿vieron lo que...? ¿Vieron? Claro, Sara Méndez. Bueno, allí, allí estuvo más como conversado, estuvo más dilatado. No quiero seguirme extendiendo, pero bueno, sí, porque se conversó. Me acuerdo que en los encuentros con grupos de memoria abierta había una pregunta que era tremendo. ¿Es posible un sitio de memoria en un lugar de privación de libertad? Esa pregunta, que claro, nosotros la queríamos contestar favorablemente, pero que está todavía en el entorno del análisis y es un buen punto de análisis. Entonces, no, ¿por qué porque todo fue tan costoso en este país con respecto a la memoria. Y en el año en que nosotros pudimos colocar las marcas, que fue como en el 14, si no me equivoco, fíjense ustedes, del 6 al 14, ¿no? En el proceso. Por suerte fueron pasando muchas cosas. Y después del 14 todavía, recién empezamos a pensar en los sitios que nosotros, no sé, lo teníamos clausurado como una situación, ¿no? Que también vale el análisis de por qué teníamos tan clausurada la idea de los sitios de memoria en el Uruguay. Bueno, es una queja, pero ya la conocen, es una queja previsible. Muchas gracias, Antonia. Vamos por allá con el micrófono. Está Diego. Gracias, Flor. Me pareció re interesante, nuevamente la mesa estaba, cómo se mueven los sitios, ¿no? Yo pensaba un poco eso. Y me quedé pensando 3 cositas que se las tiro a ver qué les parece. Una es lo que tiene que ver con el mantenimiento de los sitios, que ahora en La Valleja hace poco tuvimos este episodio espantoso, ¿no? Pero esta no es la primera vez, sino varias veces, y hay toda una situación, cómo las disputas de la memoria se producen en los sitios y a través de la vandalización, que de alguna forma tratan de, o sea, volver a lo que hace normalmente la ciudad, los espacios urbanos, borrar ciertos espacios de memoria, como de alguna forma también opera en otras lógicas. Yo pensaba las similitudes que hay a veces entre el borramiento de estos espacios de horror, de violencia estatal, con el borramiento cis heteronormado de espacios que eran como ejemplo de población de disidencia sexual, ¿no? Antes era un tremendo centro de levante, interacción erótica entre personas de la disidencia sexual, ahora es un edificio de apartamentos que silenció por completo ese espacio emergente y caluroso de la ciudad. Acá pasa lo mismo, solo que además la disputa tiene como esta cosa más política. ¿Qué hacer con eso? ¿No? Que me parece que es un tema que está bueno. Y después lo otro, que me queda un poco con lo que Rodrigo planteaba, me parece re interesante todo este modelo participativo y todos los problemas que tiene a su vez el modelo participativo en la disputa de las memorias. Pero yo, por ejemplo, pensaba, yo soy vecino de Marindia y entonces he hecho todo el ciclo, todo el circuito de ahí de Salinas, y hay uno de los monolitos que dice: a menos de una cuadra de acá vivió un colaborador de la dictadura, ¿no? Convengamos que uno de los monolitos es bien disruptivo. A mí eso me atrajo mucho más que otros tipos de enfoques. Pero estoy seguro que los vecinos que viven ahí estaban muy... esto que no quiero el monolito frente a mi casa, yo creo que acá debe hacer no quiero un monolito en la esquina de mi casa, ¿no? Porque de alguna forma genera... ¿Cómo gestionan eso? Me parece que es como en esta metodología participativa hay todo un asunto ahí de cómo negociar estas iniciativas que pueden ser muy disruptivas y muy interesantes y por otro lado también muy problemáticas.
Bueno, a mí me gustaron todas las ponencias. Voy a comentar sobre, más que preguntas, voy a comentar algo. Al pasar yo dije que mi colectivo de origen es el colectivo de Tacuarembó. Saludo todo el trabajo de Martina y del colectivo allá. Y a partir de eso y de otras experiencias, por supuesto, que tengo en colectivos de la red, hablo de la importancia, ¿no?, de estas alianzas, de los colectivos de la red o de otros colectivos con la universidad. Es decir, lo que desde acá de lejos, porque no tuve oportunidad de participar en las actividades desarrolladas allá a partir de la presencia de Martina, creo que es un cambio, ¿no? Es otra cosa para el colectivo, poder dar otra vida y otra visibilidad al sitio de memoria, resignificarlo, insertarlo en la trama ciudadana, y también lo que significa la universidad, apoyando el desarrollo de un sitio de memoria en una ciudad políticamente adversa desde su gobierno, pero donde además hay en la propia sociedad muchos elementos de conservadurismo y de conservadurismo, de anticomunismo, así en forma genérica, pongámoslo, al viejo, a la vieja estilo de la Guerra Fría, y que, como en el caso de La Valleja, el sitio de Tacuarembó fue vandalizado al otro día que fue señalizado. En La Valleja, bueno, 2 semanas, ¿no? Entonces eso, una cosa que me parece importante de resaltar. Y segundo, sobre el caso de Punta de Rieles, colectivo en el cual yo participo por la Red Nacional de Sitios de Memoria, como lo dijo ahí Rosario también, sobre esto, ¿no?, sobre la posibilidad que ha ido adquiriendo la red en su crecimiento, en su desarrollo. La red es una organización nueva, se forma en el 2018 como tal, existe un poco antes como pro sitio, pro ley, pro todo, ¿no? Pero, digo, en cualquier rango que tomemos de las fechas, resulta ser una organización nueva en su desarrollo, en su crecimiento, en su fortalecimiento, en sus nuevas capacidades, también como en esto de la universidad apoyando desarrollos concretos, la red tiene una nueva posibilidad de apoyar de manera concreta iniciativas de memoria, de poner en la propia red asuntos tales como cómo es posible que no tuviéramos el mayor penal de mujeres del país declarado como sitio de memoria. Entonces, esto fue así, esto fue una discusión en la red. Digo, está bueno ponerlo acá, sabiendo que hoy tenemos más capacidades de apoyar iniciativas de memoria, de saldar algunas cosas, como es esta de los adolescentes, pero también pongamos una ciudad como Artigas, donde la represión fue muy dura, un departamento donde la represión fue muy dura, donde de todas maneras en Bella Unión tuvimos tempranamente y tenemos un colectivo de memoria que ha hecho un trabajo extraordinario, pero en la ciudad de Artigas no teníamos nada, parecía que no había pasado nada. Bueno, ahora vamos a inaugurar un circuito de memoria allí para saldar eso. Es un impulso de la red, asentado en la localidad. Entonces, son estas cosas las que quería comentar. Y una última cosa, si me perdonan, es que sobre los archivos propiamente, en el caso de Punta Rieles, que las compañeras eligieron un enfoque para dar la presentación y me pareció precioso todo,
es que el proyecto que se está desarrollando actualmente de Archivo de la Memoria es un centro de documentación, es una diferencia, no teníamos eso en otros casos, es un centro de documentación de Punta Rieles, que va a recoger todas estas cosas que las compañeras mostraron, más un archivo oral que está en construcción y que dialogará con otras cosas que hay de Punta de Rieles en el Archivo de la Memoria. Gracias. Flor, solo un comentario para que sean más cortos. No, digo que las intervenciones sí pueden ser un poco más cortas para que podamos participar todos. Sí, yo voy a ser súper corta, pero no quería dejar sin mi propia participación. Primero agradecer las exposiciones, sobre todo esto de conocer más cercanamente lo de Tacuarembó, lo había leído algo, pero ahora verlo es otra cosa y tener algunos detalles también, y también con las compañeras de Punta de Rieles. Solamente comentarles que desde la Universidad de la República, 3 de las presentes estamos en la Comisión Nacional Honoraria del Sitio de la Memoria. Quería mencionar y agradecer también por eso a Martina, a Carmen y a quienes hablan, ¿no? Coordinando desde hace pocos meses con toda esta comisión y especialmente desde Extensión con la red de Sitio en Memoria. Y quería decir, sobre todo en el caso de Punta de Rieles y también tomándolo de Tacuarembó, pensando cercanamente en el colectivo Verdad y Justicia de Bella Unión, que hoy no han podido estar, es muy lejos, pensar en las memorias del interior, porque también a veces nos quedamos muy mirando, como siempre, Montevideo. Y también preguntándome cómo trasladar todas esas experiencias de construcción de la memoria y de los sitios de la memoria a otros colectivos que siguen en ese proceso. Si bien en Bella Unión tenemos un sitio de hace unos años, está pensándose ahora empezar a recorrer el camino, esperemos que no sea tan largo, de declarar un nuevo sitio de memoria del batallón de infantería, donde sucedieron terribles hechos que hoy se están dilucidando en un juicio, que es el caso Cuello, ¿no? Contra 2 militares responsables de secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, en fin, todo lo que sabemos que hicieron. El juicio se está llevando en Bella Unión y ahí el colectivo lo está acompañando fuertemente, y desde la universidad, mediante la Cátedra UNESCO y también desde Extensión, venimos en ese proceso desde hace ya unos años. Quería comentarles que simplemente el reconocimiento para quienes impulsan estos espacios de construcción de la memoria y de los sitios de memoria, también darnos cuenta cómo el derecho llega tarde, ¿no? Porque esos procesos empiezan mucho antes de la ley o del reconocimiento o de la formalidad, y cómo a veces también esa formalidad que hay que recorrer limita generalmente a veces iniciativas que nacen, siguen naciendo y siguen caminando gracias al trabajo de personas que fueron víctimas, de familiares, ¿no? Y de otras personas que venimos trabajando en el torno a ellos, pero como también esa es una cuestión que hay que plantear como pregunta, como demanda, porque es una obligación del Estado, ¿no? No es ningún favor ni ningún guiño al trabajo que se viene haciendo, sino es una obligación del Estado en todos sus niveles, ¿no? Y en todas sus dimensiones. Así que nada, agradecerles solamente las exposiciones y devuelvo el micrófono. Perdón. Lo mío sí, muy breve. Yo quería recuperar un poco algunas de las intervenciones que hacen referencia a la importancia de la participación de la Universidad de la República en estos proyectos. Pero yo quiero destacar la importancia del trabajo de los colectivos, de la sociedad civil y algunos declarados sitios de memoria y otros no, hacia la Universidad de la República. Porque yo creo que aquí lo que hay es un trabajo de colaboración y que tiene que ser siempre un trabajo de gran horizontalidad y de respeto a las producciones de conocimiento desde cada uno de los ámbitos.
Entonces, yo quiero reivindicar el lugar que estamos desempeñando y desarrollando los sitios y los colectivos de memoria, justamente en la construcción de la memoria y el aporte a la historia de un determinado momento histórico. Eso quería señalarlo porque es algo que en general se tiende a reconocer un aspecto y una intervención, casi a veces como salvadora. No, esa intervención se apoya sobre toda una historia de muchísimo esfuerzo, de muchísimo sacrificio y muy silenciosa la mayoría de las veces. El verdadero trabajo artesanal y de hormiguita. Y por otro lado, yo en realidad hubiera querido hacerle una pregunta a la mesa, pero creo que las intervenciones, tal vez un poco extensas, no dan la posibilidad. Porque se ha hablado mucho de la comunidad cuando participa. Pero a veces cuando decimos la comunidad participa, estamos haciendo referencia a qué comunidad, cuántas personas de la comunidad participan. Cuando yo digo reúno a la comunidad, ¿a cuántas personas y qué representativas son de la comunidad? Me refiero a que esto está todo atravesado por el tema de la recuperación de las memorias y es lo que no tenemos que perder de vista. Ha sido un poco, digamos, lo que ha atravesado todas las reflexiones. Entonces, eso me interesa, porque a veces tendemos a, bueno, yo puedo pensar la comunidad, miles de personas, o la comunidad, 20 o 30 personas, representativas de qué sectores. Por lo tanto, ¿qué memorias estoy recuperando? Sé que es el gran tema que nos atraviesa en nuestro trabajo permanentemente, pero bueno, quería compartirlo. Por parte de la Intendencia, no parece la universidad. La intervención del compañero de la universidad, Alberto, en este caso, fue una intervención bien destacable. Pero bueno, no importaría. Te quiero decir, porque qué curioso, me llamó la atención y ahora como que avalo un poco esta reseña que hace y el valor del trabajo que los compañeros de la UDELAR y el Espacio y Memoria, en fin, fueron realizando en los vagones, como lo hicieron en la tablada, por lo tanto, estamos muy cerca en eso. Y qué curioso, porque en el momento que se hace el video pasan expresiones de todos, menos la de Alberto, que fueron oradores todos. Gracias. Yo no puedo dejar de intervenir acá, no para defender un proyecto audiovisual en el que Ágora no tuvo ninguna participación. Lo que pasa es que a veces hay que delimitar la Universidad de la República de qué manera interviene en cada lugar. Y a veces la Universidad de la República interviene desde proyectos de extensión universitaria, del proyecto de espacialidad y memoria, como ha sido claramente el caso de la tablada, pero no ha sido así en los vagones, porque la mayoría de los técnicos que sí tienen una formación, por supuesto, universitaria, fueron contratados por otras vías, en el caso nuestro. Por eso es bastante importante a veces delimitar. ¿Tá? Eso no quiere decir que yo esté justificando que la intervención de Alberto el otro día no haya sido recuperada. Eso no tengo nada que ver. Pero solamente clarificar, porque a veces se puede llegar desde distintos caminos. Y en el caso nuestro no fue a través directamente de la Universidad de la República. Era eso solamente. Bueno, compañeras y compañeros, estamos en la hora, o sea que nos excedimos, pero si quieren hacer un breve comentario respecto a las intervenciones. Brevísimo. No, obviamente, para contestarle a Tonia, que nos olvidamos de muchas etapas de Punta Rieles, y esa es una. Y un detalle jocoso es lo que hicieron dentro del penal con las famosas bolas de Antonia, la que llamamos la bola de Antonia, que en vez de ser un lugar de sentarse, la rodearon de un hermoso jardín y le pusieron un cerco para que quede preservada para siempre. No, una parte fundamental que no mencionamos quizás, profesor, es aquel momento en el cual Memorias para la Paz quiso hacer
del establecimiento militar de reclusión número 2 un centro cultural. Y fracasamos con todo éxito porque el Estado tenía otras intenciones para ese lugar. Sí, no, con la pregunta que hacía Diego, más que nada, en realidad es un proceso como de participación en el sentido de que lo que tratamos de hacer, y ahí juega un rol también muy importante la comunidad y el propio municipio, porque en realidad en la mayoría de los casos nosotros de la Dirección de Derechos Humanos somos ajenos al territorio y no conocemos ni a los colectivos ni a las personas. Es hacer un trabajo de acercamiento con esas personas donde su casa, su negocio, su terreno puede quedar con una placa. Y el resultado son diferentes, o sea, son bastante heterogéneos. Hay veces que pensás en un espacio que le vas a proponer ponerle un cartel con una historia en torno al circuito y pensás que te van a decir que no, y en realidad la respuesta es toda la contraria, y hay veces lugares que vos decís, bueno, este partido acá es fácil y se termina complicando. Sobre todo también por una cuestión que es lo dilatado del tiempo que lleva todo el proceso. Solamente para poner una anécdota o un ejemplo, nos pasó en un circuito, no importa dónde, que íbamos a marcar un lugar donde había funcionado un sindicato, hablamos con la gente del sindicato, todo bien, al año fuimos a poner la marca, la directiva o las personas que se hacían cargo de ese lugar cambiaron, y ahí no hubo una negociación, simplemente el día que pusieron el cartel, lo sacaron. Lo sacaron, yo siempre en chiste digo que lo secuestraron porque después de ahí nos pidieron negociar. Que al final pudimos negociar antes de llegar a una instancia mucho más radical, porque eso tiene una aprobación de la Junta Departamental y en realidad las personas no pueden intervenir sobre eso. Pero siempre la intencionalidad es poder negociar, es poder intercambiar y poder llegar al mejor término. También en algunos lugares, sobre todo comercios, se complica a veces un poco más, porque nadie quiere tener... En su casa ya es complicado, pero en un comercio a veces puede complicarse un poco más, ¿no? Porque así tenemos un local comercial que hace 50 años funcionó, era una casa, o era un centro barrial, o una cuestión de esa. Entonces, nada, es un trabajo de negociación constante, donde los actores locales son los que juegan el papel ahí bastante relevante. Y los resultados siempre son distintos. Siento que ya es tardísimo. No, me quedo pensando un poco en esto de... Retomo esta idea de las máscaras del Estado, ¿no? Qué complejo en esta materia en la cual participamos, lo difícil que es no caer en las propias trampas del enmascaramiento del Estado, que ya lo han estudiado demasiado. Es el Estado el mismo que adeuda justicia, es el Estado el mismo que a través de Rodrigo, por ejemplo, impulsa un proyecto de marcación. Es el Estado también el que convirtió en una cárcel nuevamente a Punta de Rieles. Es el Estado que en la tablada volvió a construir una cárcel para adultos menores y nuevamente para adultos. Y también es el Estado al cual le reclamamos que nos tire unos pesos para poder sostener los sitios de memoria. Entonces, bueno, habitamos esta incongruencia, debemos pensarla, debemos pensar cómo también el Estado somos la universidad, cuáles son esos límites de la construcción de una extensión universitaria crítica, que muchas veces parecería que la extensión crítica se limita a un proyecto y quienes la hacemos sabemos que no, sabemos que implica sostener procesos de muchísimos años, con financiamiento, sin financiamiento, con gente que se cae, con gente que se vuelve a incorporar, pero los procesos de construcción de saberes, es decir, que importan los saberes de las comunidades, de los universitarios, de los no universitarios, actores no universitarios y universitarios, y las múltiples formas que tenemos de llamarlos, implican procesos muy largos, en donde sí a veces hay formas de financiamiento y otras no tantas, a veces las sostenemos con contratos docentes de 6 horas, 12 horas docentes, que son, no sé, 6.000 pesos.
Entonces digo, bueno, me parece que lo que nos trae todos estos debates es esas zonas grises, ¿no? La zona gris en la que la red de sitios de memoria fue la que redactó la ley, la que impulsa, la que hace confluir a un montón de colectivos que antes de que exista la ley hicieron que existan sitios de memoria, si es que ampliamos esa definición, y que también hoy es, digamos, hoy es el Estado siendo parte de la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria. Entonces, bueno, me parece que el desafío es cómo habitamos esa contradicción de la que reproducimos, que somos parte. Y un poco me pareció interesante también lo que traía Diego de esto de, bueno, también los vandalismos, ¿sí?, son activadores de memoria. Las memorias no se activan solamente en una sola dirección, porque justamente tienen una naturaleza conflictiva. ¿Qué hacemos con la sanción de la vandalización? Nada. La gente sigue pensando igual. Lo importante es traer esa vandalización y ver, y por qué es una forma de activación. Cómo construimos con otros y con otras que piensan diferente estos pasados dolorosos, ¿no? Me parece que, no sé, creo que tenemos muchos desafíos todavía. Y que no se acaba en el Estado, y que siendo argentina, radicada en Uruguay hace muchos años, me parece que es el ejemplo. No se resuelve con un Estado que piensa como nosotros y que nos da dinero, porque un día no está más. Entonces, ¿cuál es la creatividad que tenemos que tener para seguir construyendo políticamente estos espacios, cuando no hay dinero tampoco, cuando está todo en contra, cuando... Perdón. Nos están colonizando. Acá en la mesa ya hay 2 argentinas. Ahí va. Bueno, compañeros, nos excedimos del tiempo. Yo quería decir muy brevemente algunas cosas que me parece que son importantes para que estén incluidas en la relatoría posterior de las mesas. Y es que efectivamente está en disputa, digamos, quiénes son los portadores legítimos de la memoria, o cómo habilitamos portadores que no estaban legitimados y que ahora sí. Y cómo eso se articula con grupos de sobrevivientes que reivindican ser portadores de una memoria, y cómo eso se articula en relación a otras memorias. La diversidad de experiencias, los diferentes tipos y usos de los testimonios, en algunos casos testimonios que eran en pos de la denuncia, que fue lo que primero que escuchamos de Ana María y de los primeros testimonios, y que eso se va pasando hacia registros de historias de vida, donde se incorpora, como en el caso de Álvarez Cortés, el adolescente que era antes de caer preso, estando preso y posterior. O sea, hay cuestiones de la diversidad de experiencias y algunos ajustes al tipo de entrevistas y cómo nos vinculamos. Y en relación a esas 2 formas, que era un poco la idea de la mesa, las 2 formas en que el Estado habilita la memorialización en el territorio, por un lado los sitios de memoria, pero también la experiencia de Canelones, que es una experiencia que tiene otro formato y que tienen ambas, ¿no? Limitaciones y potencialidades. En un caso es algo que la declaración de sitio quizás es el puntapié inicial de un proceso que ya viene, pero que se debería mantener, y en el caso del circuito de memoria, la colocación de los mojones es el final de un proceso que puede o no ser movilizador de la población. O sea, son formatos que tienen diferentes oportunidades y muchas limitaciones en ambos casos. Y bueno, retomar el tema de la disponibilización de las narrativas como un esfuerzo comunicacional, más que no solamente la disponibilización de las entrevistas, pero que es algo que siempre quedamos en el debe, y que acá las compañeras, como tienen apoyo de comunicación. No, pero hay un esfuerzo comunicacional posterior a cada acción que es importante no dejarlo relegado y que no quede limitado al círculo interior de los que estamos participando.
Y por último, quería colocar algo que Martina un poco lo nombra, pero lo quería colocar en función de una problemática, que es el vínculo que tenemos la academia o la Universidad de la República con los colectivos, en los cuales muchas veces pertenecemos al colectivo, o sea, como que hay, nos hagamos y nos ponemos un sombrero, bueno, que muchas veces nosotros llamamos la construcción de la demanda, como si fuera, utilizamos esa palabra, esa expresión, que parece como una cuestión lineal, donde se construye una demanda en diálogo, ¿no? Es un proceso profundamente conflictivo, es de diálogo, pero de conflicto y de contraposición, que resulta en la construcción de algo, pero quería un poco desromantizar ese encuentro, porque efectivamente ocurre una y otra vez que los intereses, digamos, de la comunidad organizada, de los sitios de memoria, y los intereses de los que venimos y que tomamos como trabajo académico no necesariamente coinciden. Y yo creo que en eso está una riqueza enorme, porque creo que, digamos, en el definitiva aprendemos todos. Pero quería, un poco tomando también lo que planteaba María Julia, es sacarle un poco ese aura de construcción de la demanda, para que sea algo, sí, es una construcción de demanda, pero es algo en lugar de mucho conflicto y de disputa de la memoria. Entonces ahí quería traer eso como un elemento de extensión que, bueno, que particularmente me preocupa, pero que a los que trabajamos con los colectivos también nos ha pasado. Y bueno, y nada, vamos a comer. Hay para comer allá atrás.